Hoy la ciudad comenzó el operativo para plantar más de 10.000 árboles nativos en todo el territorio porteño. Los primeros ejemplares se plantaron en la cuenca del río Matanza-Riachuelo y la próxima tanda será en el camino de Sirga. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. La ministra de Economía, Silvina Batakis, adelantó que el gobierno buscará bajar el déficit fiscal. A su vez, descartó una mayor devaluación del peso frente al dólar y reconfirmó la segmentación de las tarifas de luz y de gas, entre otras medidas. El presidente Alberto Fernández respaldó los anuncios de la ministra y pidió que los mercados entiendan que el gobierno va a disminuir paulativamente el gasto público y el déficit fiscal. Y el jefe de gabinete, Juan Mansur, se refirió a la falta de gasoil y dijo que se está normalizando su distribución. Mientras tanto, la mesa de enlace confirmó el cese de comercialización de granos y hacienda para este miércoles, en reclamo justamente por la falta de combustible. Pero además, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se mostró preocupado por el nuevo revalúo fiscal inmobiliario que propone el gobierno nacional. 3 heridos de bala en un boliche de Once. El hecho ocurrió esta madrugada cuando un hombre ingresó a los tiros al local nocturno. Las autoridades policiales aseguraron que el agresor huyó en un auto y que se desconocen todavía las razones de este ataque. En el primer piso del boliche encontraron 4 vainas servidas y 2 plomos. Las tropas rusas bombardearon un edificio donde residían civiles en Donetsk. Según Zelensky, el número de muertos ya ascendió a 31 y se espera que siga creciendo en las próximas horas, mientras los rescatistas continúan las tareas de búsqueda. Por su parte, el gobierno ucraniano le pidió a los residentes que abandonen las regiones tomadas para poder iniciar así la defensa. Y Boca confirmó a Hugo Ibarra como nuevo entrenador hasta fin de año, luego de la salida de Sebastián Battaglia del club. El exjugador ceneice se mostró entusiasmado con la oportunidad y afirmó que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Además, se mostró convencido de que el equipo debe mentalizarse para ganar y todo lo que jueguen. La ministra de Economía, Silvina Batakis, demarcó en una conferencia de prensa algunos de los lineamientos para la gestión al frente de Hacienda. La funcionaria informó que comenzará a bajar el déficit fiscal una vez pasada la crisis económica ocasionada por la pandemia. Pero además opinó que el dólar está en equilibrio y descartó una devaluación. Las medidas que hoy yo les quería compartir a todos ustedes tienen que ver con garantizar el equilibrio fiscal. Yo soy una persona que cree mucho en el equilibrio fiscal, creo en la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica y de generación de puestos de trabajo. Nosotros, en situaciones, por supuesto, extremas, como pudieron ser la pandemia, entendemos también que el sector público tiene que utilizar los déficits como instrumento contracíclico en materia económica. Y es un instrumento de política económica. Y esto me parece que también es importante decirlo. Pero una vez pasadas esas situaciones de crisis extraordinarias, tenemos que retomar el sendero de equilibrio, complejizarla. Batakis insistió en que continuará cambiando gradualmente la política fiscal para que el Estado no gaste más de lo que tiene. Con este objetivo, se congelará el ingreso de personal al Estado y también de los organismos descentralizados. Pero además, adelantó que seguirá con el actual cronograma de emisión y que no está previsto ampliarlo. La ministra, además, descartó la posibilidad de una mayor devaluación del peso. Según Batakis, el tipo de cambio está en una posición de equilibrio y no ve la necesidad de más movimientos. En paralelo, reiteró que las metas con el Fondo Monetario Internacional por el momento no van a cambiar y que deberán cumplirse. El equilibrio fiscal. Y la ministra también detalló algunas prioridades y definiciones importantes para la gestión de la economía. La primera, ante la escasez de dólares, Batakis buscó dar tranquilidad al sector industrial. La funcionaria afirmó que la matriz productiva está intacta, pero que además se busca mantenerla, sostenerla y buscar medidas para que crezca y sea sustentable.
En este sentido, reconoció que la falta de dólares se debe en parte a las divisas necesarias para los insumos y la energía que sirven para sostener la actividad. Además, afirmó que los precios internacionales de la energía se están cubriendo con la exportación récord de la cosecha. Pero también afirmó que Argentina tiene que transitar un sendero de tasa de interés en sentido real positivo. Esto quiere decir que las tasas deberían seguir subiendo por encima de los valores de inflación. También adelantó la reglamentación de un tribunal que regule los precios y los aumentos y advirtió que no se van a permitir abusos. En esta línea criticó a las subas ocurridas durante esta última semana y las calificó de especulativas. Por último, confirmó que el registro para la segmentación de tarifas va a estar disponible este viernes. Este es un tema sensible que justamente durante la gestión de Martín Guzmán se postergó en varias oportunidades por desacuerdos con el titular kirchnerista de la Secretaría de Energía, Darío Martínez, que hoy continúa en su cargo. Y luego de los anuncios, el presidente Alberto Fernández recorrió los trabajos de repavimentación en Berazategui. Esta sería, según el gobierno, la obra pública número 50.000 de la gestión. Durante una entrevista, el mandatario ratificó que el Ejecutivo va a seguir impulsando la obra pública, pero remarcó que el déficit fiscal irá bajando, tal como lo anunció la ministra Batakis. Todos los mercados entiendan que la Argentina está dispuesta a hacer lo que dijo la ministra esta mañana, a controlar el gasto público, a seguir en el camino de la disminución del déficit fiscal paulatinamente para que esto no se convierta en un ajuste que daña a la gente. Nosotros estamos seguros de que el dólar que nosotros estamos proponiendo para las exportaciones, el dólar tiene un valor adecuado y nosotros no nos vamos a mover de esa senda. Luego del anuncio, la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, respaldó las medidas y las calificó como un reordenamiento fiscal. En tanto, opinó que estas decisiones tienen el respaldo de los 3 principales miembros de la coalición gobernante. La reducción del déficit era justamente uno de los puntos que generaba desacuerdos entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Son medidas de responsabilidad política y de ordenamiento de las cuentas fiscales. Y hoy lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, vamos a tener que ordenar lo que planteó la ministra de Economía, y vamos a tener que ordenar el comportamiento del gasto público. Yo creo que estas medidas y estas definiciones que dio la ministra de Economía tienen el aval y respaldo de todos los partícipes de esta coalición, de la vicepresidenta, obviamente el presidente de la Nación y también el presidente de la Cámara de Diputados. Eso es lo que ella ha planteado. Y después de los anuncios de Batakis, la cotización del dólar blue retrocedió 5 pesos. De esta manera, la divisa paralela cerró la jornada en 268 pesos, luego de haber llegado a 280 el lunes pasado. Los dólares bursátiles también bajaron entre 4 y 5 pesos y se encuentran en la zona de los 296 pesos. Mientras tanto, la inestabilidad cambiaria sigue teniendo impacto en los precios, inclusive en los productos de primera necesidad. Los almacenes aseguran que están recibiendo aumentos semanales de al menos un 10%. Hoy, por ejemplo, subió la harina y subieron las gaseosas, pero además los proveedores no entregan mercadería con normalidad. Precios descontrolados o sin referencia y proveedores que no reponen mercadería. Son un combo de factores que se agravaron estas últimas 2 semanas en los almacenes. No tenemos stock ya. Los huevos, por ejemplo, de granja no nos entregaron directamente porque, bueno, no hay precio. Lácteos muy cortado todo, los pedidos. Entregan, pero muy poca mercadería, harina. Todo ese tema de galletitas, azúcar.
aceite directamente no hay. Marta estima que será otro mes de alta inflación por los aumentos que se repitieron semana a semana y también este lunes. En té marina ya nos llegó un 10% y un 15% en las gaseosas. Así que bueno, vemos que en esta semana ya nos vienen entre un 20% en otros productos. O sea, en latas de tomates y eso, en aceite. Así que bueno, todo se va para arriba, no hay una estabilidad, no se puede manejar los precios hoy en día. Porque yo compro un precio y en la otra semana ya me viene a otro precio. Marta conoce a sus clientes hace más de 20 años y lamenta cómo va cayendo su capacidad de compra, hasta para los productos más elementales. Cuando viene a la góndola, elige un producto y se lleva 3 o 4 y llega a la caja y no lo puede pagar. Los yogures ya no se están vendiendo, los lácteos, los huevos que se necesita. Una casa siempre tiene que tener por lo menos media docena de huevos y yo pienso que ya en las casas no tienen ese producto. Por otra parte, el programa Ahora 12 fue renovado. En esta oportunidad va a incorporar insumos para la salud. Desde este viernes se podrá comprar mediante el programa Ahora 12 productos de equipamiento médico, como por ejemplo prótesis, muletas, nebulizadores, sillas de ruedas, entre otros más. Se podrán adquirir a planes de pago de 3 y 6 cuotas fijas, que suman a las 12, 18 y 24 cuotas previamente establecidas. Y además se renovó hoy el programa Cortes Cuidados hasta el 7 de agosto, que incluye los 7 cortes de carne más populares a precios de referencia por debajo del mercado. De esta manera, la Secretaría de Comercio dio a conocer los nuevos precios. El asado de tira saldrá 729 pesos el kilo, el vacío 955 pesos, el matambre 929 pesos, la falda 478, la tapa de asado 729, la nalga 999 pesos y la paleta 809 pesos. Y luego de conocerse los anuncios de la ministra de Economía Silvina Batakis, el jefe de gabinete Juan Mansur se refirió a la falta de gasoil. Según un funcionario, la distribución de combustible se está normalizando. Todo se va a ir normalizando. Miren, uno de los temas que veíamos que felizmente y de a poco se va normalizando tiene que ver con el gasoil a partir de todas las acciones que se han venido tomando. A veces todo esto tiene que ver con un proceso, digamos, no hay soluciones de un día para el otro, pero todo se va a resolver. Sin embargo, la mesa de enlace finalmente confirmó el cese de comercialización de granos y Hacienda para este miércoles, en reclamo justamente por la falta de gasoil. En un documento difundido por la mesa de enlace se pone el foco en la falta de combustible y piden que el gobierno asegure la provisión de gasoil frente a la parálisis que sufre la comunidad, debiendo constantemente mendigar litros para poder desarrollar su vida cotidiana. Además de los 9 puntos que reclaman las organizaciones del campo, aparecen quejas por el impulso a la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema. Se pide sanear el gasto público e incluso apuntan contra un vacío político sin precedentes del gobierno que comanda al frente de todos. Complejizarla, hacerla más productiva y generar puestos de trabajo. Además, se sumó otro descontento del campo con el gobierno nacional. Hoy a la mañana, la ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció trasladar a la órbita de su ministerio del Organismo Federal de Evaluaciones de Inmuebles para unificar un criterio nacional para que la tasación de las propiedades se acerque a sus valuaciones reales. El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, sostuvo que Batakis, cuando era ministra de la provincia de Buenos Aires, implementó un revalúo fiscal desmesurado. Las gremiales agropecuarias. Por otra parte, la Unidad de Información Financiera pidió la absolución de Cristina Kirchner en la causa por fraude en la obra pública conocida como Vialidad. En este expediente, la vicepresidenta está acusada de encabezar una asociación ilícita por defraudación al Estado en las adjudicaciones al empresario Lázaro Báez entre el 2003 y el 2015. Voy a continuar con el planteo siguiente.
Durante el alegato, los abogados del organismo sostuvieron que no existió la posibilidad de sobreprecios y sería irresponsable avanzar en una acusación. Además, sostuvieron que si no hubo fraude en la obra pública que recibió Báez, tampoco existió el delito de asociación ilícita. Por lo cual, los abogados defensores señalaron que es imposible demostrar en la existencia de una organización criminal. Al final del alegato, que duró alrededor de 2 horas y media, los abogados de la UIF solicitaron la absolución de la vicepresidenta de Báez, de Julio De Vido, el exministro de Planificación Federal José López, el exsecretario de Obras Públicas, entre otros. Sin embargo, pidieron 1 año de prisión para exfuncionarios de vialidad de la provincia de Santa Cruz, aunque advirtieron que la acusación podría estar prescripta. El 1 de agosto comienza el alegato de la Fiscalía. Boca confirmó a Hugo Ibarra como nuevo entrenador del equipo Xeneize. La dirigencia afirmó que permanecerá en el cargo hasta fin de año. Además, 3 personas resultaron heridas de bala cuando un hombre entró a un boliche y disparó contra todos los asistentes. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. El fin de semana estuvo marcado por la violencia. En la ciudad, un hombre ingresó a un boliche y disparó contra las personas que se encontraban en el lugar. Además, un joven de 18 años murió en un partido de fútbol. Estas son las imágenes del interior del local bailable en el que 3 personas resultaron heridas y una de ellas con lesiones graves al recibir 2 impactos de bala en el abdomen. El hecho ocurrió en el boliche El Fantástico Norteño, en el barrio de Once, cuando un hombre ingresó al local nocturno y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar. Otras 2 personas recibieron disparos, pero se encuentran fuera de peligro. Por su parte, la policía de la ciudad confirmó que el tirador escapó a bordo de un auto y que se encuentra prófugo. Hasta ahora se desconocen los motivos de este ataque. Y este fin de semana también hubo violencia en las canchas. En un partido de la Primera C, una barra irrumpió en la cancha municipal de Luján a los tiros y hay un muerto y varios heridos. Estos son los incidentes que terminaron con la muerte de un joven de 18 años. Además, otros 15 resultaron heridos por los disparos de la barra brava de Alem durante el partido contra Luján. El hecho ocurrió cuando la barra visitante llegó a la cancha de Luján y los hinchas comenzaron a disparar contra otro de los grupos de los fanáticos locales. En ese momento comenzaron las corridas adentro y afuera del predio. El adolescente que murió fue herido por un proyectil en el tórax y fue trasladado al hospital, donde falleció esta mañana. Hasta el momento, la policía bonaerense no ha detenido a ninguno de los hinchas que realizaron estos disparos y los disturbios. El gobierno de la ciudad presentó el programa Pintó Parrilla, una propuesta impulsada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Vía Gastronómica para que entre hoy y el viernes 15 de julio los porteños accedan a descuentos y promociones en la comida preferida por la mayoría de los argentinos. Las parrillas adheridas son más de 50, en donde los y las vecinas de la ciudad podrán disfrutar de diferentes promociones. En La Dorita, por ejemplo, hay 2 platos disponibles. Vamos a encontrar choripán con papas fritas más cerveza imperial, que va a costar 1.300 pesos. Y vamos a tener una parrillada para 2 personas, que la parrillada va a tener bondiola, asado, chorizo, morcilla, 2 porciones de papas fritas y una botella de vino. Esa parrillada va a costar 5.200 pesos. El promedio de esos menús fijos es de 2.000 pesos por persona. Así que vas a encontrar algunos menús que van desde 850 pesos, que tienen parrillada, postre, papas fritas y que la gente lo puede disfrutar.
En los próximos 5 días, el fuego de parrillas clásicas, parrillas gourmet y parrillas de barrio brindarán a los comensales la posibilidad de disfrutar del plato más federal del país, el asado. Hicimos una encuesta hace un par de años preguntando cuál es la comida que más nos identifica culturalmente y 8 de cada 10 personas dijo la parrilla. Para conocer los locales adheridos a Pinto Parrilla, se puede visitar el mapa interactivo que estará disponible en la página web de Buenos Aires Gastronómica desde hoy lunes hasta el próximo viernes 15 de julio. En este lugar se podrán encontrar las parrillas adheridas y sus descuentos y promociones. La gente ya empezó a venir hoy, ya empezaron a salir algunas parrilladas a 2 y la gente está contenta porque nosotros ese menú así armado no lo tenemos y vemos que a la gente le gusta, entonces tratamos de devolverles un poco de todo lo que nos dan a nosotros. Te da un poquito más de publicidad, te muestra un poco más con la gente y está bueno porque también son precios accesibles para compartir y estamos muy contentos con todo eso. Las tropas rusas bombardearon un edificio donde residían civiles en una localidad ucraniana de Donetsk. Según Zelensky, el número de muertos ya ascendió a 31. Los rescatistas continúan las tareas de búsqueda, aunque estiman que los desaparecidos restantes van a ir siendo encontrados sin vida. Y es que todavía buscan a más de 10 personas. Según Zelensky, el ataque se fue dirigido directamente a 2 edificios altos de la ciudad y acusó en este sentido a Rusia de estar matando civiles deliberadamente. En los últimos días, las tropas rusas intensificaron su ofensiva para tomar la ciudad de Donetsk por completo. Por su parte, el gobierno ucraniano le pidió a los residentes de la región sur, actualmente ocupada por Moscú, que abandonen la zona para poder iniciar así la defensa. El Ministerio de Defensa afirmó que ahora buscan recuperar todos los territorios tomados y que para concretar esto cuentan con 1 millón de efectivos en sus filas. En paralelo, Rusia le cortó el suministro de gas a Europa durante 10 días, según difundió, para realizar trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream. La medida fue anunciada hace días, sin embargo, varios países de Europa que dependen de este suministro están en alerta. El cierre prometido va a durar hasta el 21 de julio y va a afectar solo a las 2 tuberías que transportan gas a Europa. El mayor perjudicado en este momento es Alemania. De todas formas, el gobierno de Scholz no se planteó aumentar el nivel de alerta de su plan energético y espera que el flujo del gasoducto se restituya, al menos con el volumen previo al corte. La carrera para suceder a Boris Johnson en Reino Unido ya tiene 11 candidatos. El comité anunció que los aspirantes se van a definir mañana a la noche y que se buscará reducir a solo 2 nombres para antes del 21 de julio. El partido quiere anunciar al nuevo primer ministro a principios de septiembre y así prevenir la parálisis política. Johnson, quien se va a mantener en el poder hasta que asuma su sucesor, anunció que no respaldará a ningún candidato, ya que no quiere perjudicar las chances de nadie. Look, I don't want to say any more about all that. There's a contest underway, and that must happen. And I wouldn't want to damage anybody's chances by offering my support. That's not the job of the Prime Minister at this stage. The job of the Prime Minister at this stage is to let the party decide, let them get on with it, and to continue delivering on the projects that we were elected to deliver. Lula se reunió con su consejo político luego de varios episodios de violencia en su campaña. El sábado, Lula había denunciado que un policía afín a Bolsonaro asesinó de 3 disparos a Marcelo Arruda, uno de los exponentes del Partido de los Trabajadores en Foz de Iguazú. Marcelo Arruda, militante del Partido de los Trabajadores y candidato a vicealcalde en las elecciones del 2020, celebraba sus 50 años cuando Jorge Guaraño, un policía penitenciario federal, irrumpió en su festejo. Aparentemente, en el evento había cánticos en contra de Bolsonaro. El policía gritó frases de apoyo al presidente y se fue del lugar amenazando con el arma en mano,
pero a los minutos volvió y fue ahí cuando comenzaron los disparos. Por su parte, Bolsonaro afirmó que no tiene nada que ver con este asesinato del candidato del PT. Minutos antes, en un discurso, el presidente había reivindicado el acceso de la población civil a armarse para ser un país libre. Luego de días de incertidumbre política, el Parlamento de Sri Lanka anunció que elegirá el próximo 20 de julio al nuevo presidente, luego de que el actual mandatario anuncie que va a terminar su mandato este miércoles. En paralelo, los partidos políticos de la oposición buscan alcanzar un consenso para formar un nuevo gobierno. Mientras tanto, los miles de manifestantes que irrumpieron en el Palacio Presidencial el fin de semana se niegan a retirarse de la residencia. De hecho, en los últimos días se llevaron a cabo diversas protestas pidiendo que la familia presidencial que gobierna hace décadas renuncie. El país lleva meses viviendo una escasez de alimentos básicos, escasez de medicamentos, cortes de luz e inclusive alta inflación. Boca confirmó a Hugo Ibarra como nuevo entrenador hasta fin de año, luego de la salida de Sebastián Battaglia del club. El exjugador Ceneice se mostró entusiasmado con esta oportunidad y dijo que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino. Además, se mostró convencido de que el equipo debe mentalizarse para ganar todo lo que jueguen. Junto a Ibarra, también fueron presentados como colaboradores ex-mediocampistas Leandro Gracián y Roberto Pompei. Con respecto a la pregunta que me hiciste, el trabajo lo vamos a ir haciendo de a poco. Yo creo en algunas posibilidades en el equipo. Tenemos el mejor plantel, para mi gusto, del fútbol argentino. Estamos en el club más grande del mundo, para mi gusto también. Entonces, en base a eso, es el punto de partida, que todo lo que quede por jugar, tenemos que jugar para ganar. Entonces, nos tenemos que mentalizar de esa manera. El equipo argentino de esgrima, que compone de 13 miembros, partió hacia Egipto para disputar el Mundial de la disciplina, que se va a llevar a cabo entre el 15 y el 23 de julio en el Cairo. Algunos de los integrantes pertenecen al club Geva, que es uno de los más reconocidos de ese deporte en nuestro país. Y esta mañana se realizaron su último entrenamiento en suelo porteño, justamente antes de partir. Lleva tanto tiempo equiparse que a veces se asemeja al tiempo neto de entrenamiento. Pero se trata del único momento de relajación e intercambio, ya que con el uniforme completo no se ven ni las caras. Para Dante, esos minutos son vitales y los define como energía necesaria para soportar los nervios de su primer mundial como mayor. Y este último entrenamiento genera ganas, ya es la recta final antes de viajar. Un poco de nerviosismo, pues bueno, justamente estás afinando lo último antes de ir a la guerra. Llegar a mayores ya es como si fuese como un orgullo, porque decís, bueno, todo lo que vengo trabajando está funcionando. Flavia, en cambio, lleva 10 mundiales disputados y es la número 1 del país. Cuando escucha el clásico VIP después de un impacto, siente una sensación única. Cuando estás en una competencia, querés que sean siempre tuyas esas luces y sentís todo, sentís que querés, es un gol. Para nosotros es el gol, la luz roja o verde es para nosotros un gol y lo vivís como tal. Ya estamos más que nada afinando detalles técnico-tácticos. Desde hace una semana para acá hemos reducido muchísimo las cargas a nivel preparación física y estamos centrados, digamos, en pulir detalles. Venimos creciendo muchísimo en el ranking mundial y hoy por hoy estamos entre los 15 mejores equipos del mundo, así que la idea es seguir escalando. Geva es la cuna de esgrimistas del país. 14 de los 24 integrantes de la selección son del club. Y no es solo actual. Históricamente aportó cerca del 50% de los integrantes. Te contamos toda la información de cómo va a seguir el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El radar no detecta tormentas cerca de nuestra ciudad. Ahora el cielo está nublado, la temperatura es de 11 grados y durante la madrugada se va a mantener nublado, pero con una temperatura que va a bajar a los 7 grados.
Mañana amanecerá parcialmente nublado y la mínima va a rondar los 5 grados. Durante la tarde la temperatura va a subir y va a llegar a los 14 grados. Y durante la noche el cielo va a estar nublado y la temperatura va a rondar los 8 grados. Va a ser un martes frío, así que no olviden abrigarse antes de salir. Hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad que ya llega Hoy Nos Toca a la Noche con Daniel Santa Cruz y con todo el análisis que deja la jornada. Mañana, como siempre, más noticias a las 20:30. Chau.